Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí, adorando y glorificando su santo nombre. Futura nuestra glorificación con Cristo. Así le titulamos al tema para esta tarde. Yo espero de todo corazón que sea de mucha bendición, que nos gocemos en la palabra del Señor, que aprendamos que vienen tiempos maravillosos para nosotros. Tiempos especiales, tiempos eternos, días mejores, años mejores, en la eternidad con el Señor. Futura nuestra glorificación con Cristo. La glorificación es la obra futura y final que Dios hará con nosotros los cristianos, con nosotros los que hemos nacido de nuevo. Él, hermanos, va a cambiar, va a transformar este cuerpo material, imperfecto. Dios lo va a transformar y hará de este cuerpo viciado, corrompido, Dios hará un cuerpo extraordinario, sobrenatural, un cuerpo incorruptible. Un cuerpo que no va a envejecer, un cuerpo que vivirá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Nuestros cuerpos mortales están sujetos a la ley de la entropía. ¿Qué es eso? Nos preguntamos. Bueno, la ley de la entropía es el segundo principio de la termodinámica, que puede definirse esquemáticamente como el progreso para la destrucción. Algo así como que desde que nacemos nos comenzamos a destruir. Desde que nacemos. Dicho en otras palabras, hermanos, todo va de mal en peor. O lo que es lo mismo decir, todo se arruina. Todos nos vamos arruinando. Les voy a mostrar en las pantallas, les voy a mostrar una imagen, un diagrama. Ese diagrama que ustedes ven allí habla de que la entropía, si nos vamos al lado derecho, es el desgaste. Dice, es el desgaste del sistema originado primero, por el transcurso del tiempo. Nosotros los seres humanos nos vamos desgastando con el transcurso del tiempo. Yo no sé si usted se acuerda, pero cuando usted tenía 20 años, usted corría. Yo recuerdo que un día de esto fuimos nosotros a jugar. Fuimos los caballeros, los jóvenes. Y yo vi, hermanos, jugar al hijo de la hermana Lisette. El muchacho corre, yo digo, así corría yo. Pero hace 30 años atrás, hermanos, que yo corría así. Ahora ya no, hermanos. ¿Por qué? Porque los años han dejado huella en mí. Entonces, hermanos, la entropía es el desgaste del sistema originado por el transcurso del tiempo. Nuestro sistema, hermanos, se va desgastando conforme van pasando los años. Entre más viejos nos vamos haciendo, más nos vamos desgastando. ¿Sí? Es el desgaste del sistema originado por el funcionamiento del mismo sistema. Cuanto más, hermanos, usted usa algo, más se deteriora, ¿verdad que sí? Si usted compra dos camisas y una la compró y la puso ahí y la guardó y la otra usted todos los días, usted la lava y se la vuelve a poner, al paso de unos 3, 4 años, hermanos, usted va a ver grandemente la diferencia porque se va desgastando. Entonces, hermanos, esa es la ley de la entropía. El cuerpo humano de nosotros se va desgastando. Y usted comienza a ver que al principio nos sale una cana. Y uno dice, mira, tengo una. Y nos la quitamos, ¿verdad que sí?
Pero pasan los años y ya no nos podemos quitar porque entonces nos quedaríamos sin cabello. Bueno, entropía implica anular su capacidad, hermanos, de trabajo también. Bueno, entonces este cuerpo que tenemos hoy en día, con este cuerpo es imposible poder conversar con Dios así frente a frente y poder mucho menos ascender donde Dios está en el tercer cielo. No podemos. Es necesario que nosotros seamos glorificados. ¿Qué es glorificación? Glorificar viene del latín glorificare, que se traduce como hacer glorioso algo o alguien que no lo era. ¿Ok? Eso es glorificación. La glorificación es un estado de honor. Los que seamos glorificados, me incluyo, ¿se fijaron? Los que seamos glorificados vamos a tener el honor y el privilegio de haber sido glorificados. Como en una competencia. Imagínense una competencia de atletismo. Corren 10 personas y hay 3 lugares nada más en el podio ahí. Está el primer lugar, el campeón, el ganador. Está el segundo lugar y está el tercero. Y van a haber 7 que van a perder. ¿Ok? Comienzan a correr los 10. Y el primero que llegó tuvo el honor, el privilegio de subirse a lo más alto y le colgaron en su pecho una medalla de oro. Segundo lugar, una de plata y el último, una de bronce. ¿Y los 7 restantes, hermanos? No. En la Biblia dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. De todo corazón, hermanos, mi deseo es que todos estemos en esos pocos escogidos. Amén. Entonces, la glorificación es un gran estado de honor. No cualquiera va a ser glorificado. Y es que el reino de los cielos se hace con fuerza. Y solo quienes son los valientes lo arrebatan. Amén. Gloria a Dios. No cualquiera va a ser glorificado. Es que el que sea glorificado es porque hermanos, se mantuvo firme. Se mantuvo firme en la gracia, en la presencia del Señor. La glorificación existe como una de las 3 partes del proceso de la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, está compuesta por 3 partes. Algo así como lo que yo les he estado explicando, 3 aspectos de nuestra relación con Cristo. ¿Qué incluye esto? Primero, incluye, hermanos míos, la justificación. Esa es la primera parte. ¿Qué quiere decir eso? Es que hemos sido hechos justos delante de Dios, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo Jesús. Eso quiere decir tú en Cristo, amén. Que fue el primer tema que yo compartí con ustedes. La segunda parte del proceso de la vida cristiana tiene que ver con la santificación. Lo expliqué hace 2 domingos atrás, porque el domingo pasado las hermanas celebraron el Día del Padre. Entonces yo no prediqué, pero el domingo anterior a ese les hablé, hermanos, acerca de la santificación, que yo les explicaba allí que era algo así como Cristo en ti, Cristo en nosotros. Venimos a Cristo y el Señor comienza a transformarnos. Comienza el Señor a cambiarnos. Amén. Ya somos diferentes, hermanos, a como éramos antes. Les expliqué esa vez que nosotros éramos guiados de acuerdo a las corrientes del mundo. El 31 de octubre, les dije, ¿se recuerdan? Nos poníamos probablemente un disfraz y nos íbamos con el disfraz. Pero ahora, como ya somos cristianos y como el Señor nos está santificando, como ya nos apartó de ese tipo de cosas, ahora ya no lo hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera parte es la glorificación, que es la extracción final del pecado. Cuando el Señor nos glorifique, ya no va a haber pecado en nosotros. Hoy en día sí está el pecado, pero cuando el Señor nos glorifique, entonces no habrá más pecado en nuestros cuerpos. Y eso es algo así como decir tú con Cristo. Amén. La glorificación, hermanos, es un requisito para vivir la vida eterna. ¿Están conmigo? Es un requisito, hermanos, ser glorificado para poder vivir una eternidad con Dios. Usted no puede vivir la eternidad con Dios si no es glorificado, si no es transformado.
la glorificación es necesaria para poder pasar la vida eterna con Dios. Para el verdadero creyente que va a ser resucitado, el que haya muerto, y aquel que esté vivo, que sea transformado, cuando Cristo venga, hermanos, estos tendrán que ser transformados, o sea, glorificados todos, como dice primera carta a los Corintios en el capítulo 15, y vamos a leer el verso 5:1. Está ahí en pantalla. Dice, he aquí, 15:51, primera carta a los Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol. No todos dormiremos, pero todos, dice, seremos ¿qué? Detengamos el pasaje ahí. Note qué interesante. Cuando Cristo venga por su iglesia, no todos van a estar muertos. Habrán unos que estén vivos. Dios quiera que nosotros estemos vivos todavía para no ver muerte. Porque si eso fuera así, los muertos en Cristo van a resucitar y los que estén vivos van a ser transformados. Pero tanto los muertos como los que estén vivos y que estén en Cristo, vamos a ser transformados. Déselo fuerte, gloria a Dios. Es imposible que el creyente no sea glorificado porque el pasaje dice que todos, absolutamente todos vamos a ser transformados. Cuando Cristo venga al mundo por segunda vez, quiere decir que nosotros vamos a tener que tener un cuerpo idóneo. ¿Sabe por qué? Porque vamos a reinar juntamente con Él primero aquí en la tierra. Vea lo que dice el pasaje de Mateo 19. En Mateo 19, voy a leer desde el verso 27, porque Pedro le hizo una pregunta al Señor. Y dice la palabra del Señor así. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Imagínense qué interesante la pregunta que Pedro le hace al Señor. Y viene el Señor y le responde de la siguiente manera, el versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces note que va a ser necesaria la glorificación porque se tiene que estar en un mismo ambiente, en un mismo sistema, en un mismo espíritu con Cristo. Cristo va a estar reinando, pero los apóstoles, dicen, se van a sentar sobre 12 tronos para poder también ellos, hermanos, a reinar con Él. Y nosotros también. Nosotros vamos a estar allí también con el Señor. Ahora bien, después de que el Señor haya, hermanos, reinado aquí en la tierra por 1000 años, Él va a entregar el reino al Padre. Lo dice la Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Lo vamos a poner ahí, el verso 24 ahora. Dice así, vea lo que dice la palabra. Qué preciosa la palabra del Señor. Luego el fin, cuando entregue el reino ¿a quién? A Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Entonces el mismo Jesús, después de que haya suprimido toda autoridad, después de que todo se ha rendido a sus pies, dice que Él mismo le va a entregar el reino al Padre. O sea, Él y nosotros nos vamos a rendir al Padre para vivir una eternidad con el Padre. Qué maravilloso, hermanos. Qué precioso. Entonces, la glorificación tiene como requisito para ir a la vida eterna, debemos ser glorificados.
La pregunta es, ¿cuándo va a suceder? La palabra del Señor lo dice en primera carta a los Corintios en el capítulo 15, el verso 52. Vea lo que dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y cuando la trompeta sea tocada, hermanos, dice que los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles. Y luego dice nosotros seremos como transformados. De manera que todos aquellos que le hemos dado nuestra vida al Señor, todos aquellos que le hemos recibido a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hay una promesa para nosotros. En aquel día, si ya estamos muertos, el Señor nos va a resucitar. Y si todavía estamos vivos, hermanos, Él nos va a transformar este cuerpo que está viciado, que está corrompido, que se enferma. Este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo especial. Cuando la trompeta suene, entonces los muertos en Cristo se levantarán. Y luego nosotros, dice, seremos transformados. Qué bendición es estar en Cristo. Qué bendición es haber nacido de nuevo. Porque aquel que no haya nacido de nuevo, aquel que no le haya dado su vida a Jesús, no va a poder ser acreedor de esta bendición. Por eso vale la pena, hermanos, servirle a Dios. Porque al final Dios, hermanos, nos va a recompensar de esa manera. Y cuando eso ocurra, no crea, hermanos, que va a ser un evento aislado, ni mucho menos un evento aburrido. Vea lo que dice la Biblia, que nos va a pasar a nosotros. ¿Cómo va a ser eso? En Judas verso 28, y vamos a leer el verso 25. Dice así la palabra del Señor en el libro de Judas. Está cerquita de Apocalipsis, pero bueno, ahí lo pusimos ya. Dice el verso 25, pero vamos a poner el 24 primero. El 24, gracias. Judas, es un solo capítulo, hermanos, verso 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran ¿qué? Alegría. Verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros delante de su gloria, ¿con qué? Con mucha alegría. Cuando ese evento se dé, va a ser un momento maravilloso, extraordinario. Habrá gozo, habrá júbilo, habrá una gran alegría que nunca la hemos experimentado. ¿Por qué? Porque ya hemos sido liberados de este cuerpo, hermanos, este cuerpo que se cansa, este cuerpo que se adolece, este cuerpo, hermanos, que uno dice, tengo sueño, quisiera estar en mi camita. Este cuerpo, hermano, nos vamos a deshacer de él y vamos a tener un cuerpo sin igual, extraordinario, maravilloso. Ya lo vamos a ver cómo va a ser ese cuerpo. Y entonces por eso habrá alegría, como cuando usted recibe una noticia maravillosa, como cuando le dicen a la hermana que tanto anhelaba un bebé. Le dice el médico, señora, usted está embarazada. ¿Qué dice ella? ¡Ay, aleluya! Mira, gloria a Dios. La alegría más grande, amén. ¿Las veo serias? O cuando te dan ese trabajo que anhelabas y te dicen, es tuyo, tú dices, gloria a Dios, es que Dios es grande y poderoso. Y bueno, te alegras, te regocijas. Eso no va a tener comparación con este momento.
este momento va a ser un momento maravilloso. Imagínate todas esas almas subiendo allí llenos de luz. Hermanos, va a ser una fiesta extraordinaria y maravillosa. Entonces, pero esto viene, esto el Señor lo hará. Ahora la pregunta que surge es, ¿cómo serán nuestros cuerpos glorificados? Es importante que respondamos eso para que tengamos una idea de la bendición que viene. Porque viene, ¿están conmigo? Viene esa bendición. Es increíble, pero Dios nos lo reveló. Lo encontramos en el libro de Filipenses. Vayamos a Filipenses. Filipenses. Vamos a leer el verso, capítulo 3, verso 20. Lo tenemos en pantalla. Dice, mas nuestra ciudadanía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está en dónde? Está en los cielos, aleluya. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Otro verso, el cual dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. El cuerpo, dice, este cuerpo de humillación, porque hermanos, es increíble, pero a veces quisiéramos comportarnos bien. Quisiéramos, hermanos, hacer las cosas bien. Pablo decía, hermano, miserable hombre de mí, porque yo lo que yo no quiero hacer, eso hago. Hermano, nos toca, queremos caminar bien, hacer las cosas bien, y le fallamos al Señor. Y nos sentimos, hermanos, de verdad, nos sentimos frustrados. Por eso este cuerpo de humillación, este cuerpo que nos humilla, llegamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, otra vez. ¿Te has de cansar de mí? Ya, se me acaban los dedos de las manos. Siempre me pasa lo mismo. Perdóname, Señor, perdona. Este cuerpo nos humilla. Pero dice la Biblia que este cuerpo que nos humilla va a ser transformado en un cuerpo, dice, semejante al de la gloria suya. O sea que cuando nosotros seamos transformados, nuestro cuerpo se va a convertir en un cuerpo similar al de Jesús resucitado. Eso es lo que está diciendo. Gloria a Dios, hermano. Así como era Jesús cuando resucitó, así va a ser usted. Así voy a ser yo. ¿Está conmigo? Así va a ser nuestro cuerpo. Dice Primera de Juan, capítulo 3. Allá por Apocalipsis, Primera de Juan en el capítulo 3. Note lo que dice la Biblia, leemos el versículo 2. Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste, seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Wow. Dice, ya sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Somos hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder, el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ahora ya sabemos que somos hijos de Dios, pero ¿saben qué dice el apóstol? Un momentito, yo sé que se alegran, yo sé que se sienten felices, porque wow, qué bendición es un hijo de Dios. Porque es necesario que entendamos algo. Toda la creación le sirve a Dios en diferente forma, pero no toda la creación, hablando humanamente, es hijo de Dios. Venimos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor
y como nuestro Salvador. Entonces, si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador, no es un hijo de Dios, es creación de Dios. Para ser hijo de Dios necesita recibir a Cristo, arrepentirse de sus pecados, abrirle su corazón a Jesús para que por medio de Jesús usted sea un hijo de Dios. Entonces, hermanos, Juan dice, un momentito, yo sé que ustedes ya saben que son hijos de Dios, gloria a Dios por ello, alegrémonos. Pero ¿saben qué? Todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Es que viene un momento glorioso, nos dice él. ¿Y sabes cuál va a ser? Que vamos a ser semejantes a él. Así como Jesús fue glorificado, así como cuando Jesús se levantó, así vamos a ser. Entonces, hermanos, ¿por qué no estudiamos cómo era Jesús cuando Jesús se levantó de los muertos? Para que veamos cómo va a ser usted y cómo voy a ser yo después de que seamos glorificados. ¿Están conmigo? ¿Cómo era el cuerpo de Cristo glorificado? Cuando Cristo fue levantado del sepulcro, poseía un cuerpo. No era un espíritu, era un cuerpo, hermanos. Tenía huesos. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 24. 24, y vamos a leer el versículo 39. 24, 39. El Evangelio de Juan, el capítulo, no, Lucas 24, 39, hermanos. Se le cayó. 39. ¿Está conmigo? Yo me equivoqué. Es Lucas 24, 39. Mirad mis manos, dice. ¿Y qué? Y mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved. Porque dice, un espíritu no tiene ¿qué? Ni huesos. No tiene carne ni huesos. Y como veis, ¿yo qué? Yo tengo. Entonces el cuerpo de Jesús tenía una carne y tenía huesos, pero no una carne como la que tenemos hoy nosotros. Era una carne especial, huesos especiales, incorruptibles. Esta carne se corrompe, se pudre, hermanos. Si nos herimos y no nos curamos, nos corrompemos. Pero ese cuerpo glorificado no va a haber corrupción. Así lo declara la Biblia en Hechos 2:38. Es un verso que nosotros lo conocemos mucho. Hechos 2, versículo 31. Lo tenemos 2:31. Hechos 2:31. Dice Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada ¿en dónde? En el Hades, ni su carne vio ¿qué? Corrupción. Entonces, de manera que el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Cuando alguien muere, hermanos, y es depositado en una tumba, su carne se corrompe, se pudre. Si usted va a ver esa tumba 2, 3 años después, pues el cuerpo se diluyó allí en la tierra, pero el cuerpo de Cristo no le pasó nada. Él fue transformado. Su cuerpo no vio corrupción. Entonces estamos viendo que vamos a tener un cuerpo que va a tener carne, que va a tener huesos, pero eso es especial. Va a ser diferente a esto que ahora nosotros tenemos. Ahora, ¿sabían ustedes que cuando Cristo resucitó, las puertas para Él no le eran un obstáculo? Nosotros, si usted va a mi casa y me va a visitar y la puerta de mi casa está cerrada, usted debe tocar la puerta. O trata de entrar, usted mueve la manecilla y si está laqueado, toca, hermano, abre la puerta. Usted quiere entrar. Pero el cuerpo que Jesús tenía, hermanos, para Él no era necesario tocar una puerta y entrar a la casa. Vea lo que pasó. Vayamos a San Juan,
capítulo 20, San Juan 20, San Juan 20, verso 26. Ahí está. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas como cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Increíble, hermanos. Las puertas estaban cerradas. Estaban los discípulos ahí reunidos. Y ya le habían contado a Tomás: mira, el Señor vino. Y Tomás había dicho: yo no creo que Él haya venido. Pero ¿saben qué? Yo voy a creer si yo puedo, dice, meter mi dedo en su costado, si puedo tocarlo. Yo quiero ver eso. Y así fue. Un día estaban reunidos y allí estaba Tomás. Y el Señor llegó y, sorpresa, no tocó la puerta, sino que de repente el Señor entró con puertas cerradas. Entró y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Qué interesante, ¿no les parece a ustedes? Ese cuerpo, hermanos, puede pasar paredes, puede pasar puertas y no sufre ningún daño, ninguna molestia. Dice, oiga qué interesante, Jesús tenía la habilidad de pasar de un lado a otro y Él estaba tranquilo. Incluso ese cuerpo tiene la capacidad para que usted no le reconozca. Cuando Jesús resucitó, dice que iban unos discípulos camino a un lugar que se llama Emaús. Iban platicando y Él se unió a ellos y les dijo: ¿de qué vienen hablando? Y le dice: tú eres el único forastero que no sabe lo que está pasando. Venimos hablando de Jesús el Nazareno. Mira, un hombre así, un hombre bueno, un hombre que dijo que Él se iba a levantar y hoy es el tercer día y mira, y no se ha levantado. Les dice la Escritura allí, hermanos, que ellos no lo pudieron reconocer, pero el versículo, Lucas 24, verso 31, oiga lo que dice, ahí está en pantalla. Entonces, les fueron ¿qué? Abiertos los ojos. ¿Y qué pasó? Y le reconocieron, mas él, ¿qué hizo? Se desapareció. Le viene comenzando y les habla las Escrituras desde el principio, comienza a explicárselas y hermanos, y la conversación dura y después de eso dice que les abrió los ojos y lo conocieron. ¡Ay, el Señor es! Pero en ese preciso momento, cuando le conocieron como el Señor, se desapareció. Y así va a ser nuestro cuerpo. Y es que a veces, hermano, fíjense que en este cuerpo que nosotros tenemos, nos velamos, nos vendamos. ¿No le ha pasado que anda buscando el lápiz y lo anda aquí usted? No anda buscando las llaves y le anda dando vueltas a las llaves. Un día yo iba a trabajar y dije: se me olvidó el celular, y aquí lo llevaba en la bolsa. ¿O nunca les ha pasado? No se hagan que nunca les ha pasado. Claro que sí. Le voy a preguntar a su esposa. Le voy a preguntar a su esposa y me va a decir que sí. Le voy a preguntar a su esposo, hermana. Sí. ¿Dónde está la escoba? ¿Y la tiene en la mano? ¿Qué es eso? ¿Dónde están las llaves? Iban hablando con Jesús, hermanos, y sus ojitos ni lo conocían. Y resulta que cuando ya lo conocieron, el Señor se desapareció. Gloria a Dios. Ese cuerpo va a tener esa capacidad, penetrar en las paredes y también me aparezco y me desaparezco. Y todo bajo la dirección y la voluntad de Dios. Sí, nadie que lo va a hacer por cuestión de chiste. No. Todo con un propósito. Entonces note, también Cristo, hermanos, pudo ser tocado. Ya leímos en Lucas ahí: tóquenme, tengo huesos, tengo carne, tóquenme, yo soy, no era un espíritu.
Jesús, hermanos, les enseñó las cicatrices, les enseñó su costado, y nuestros cuerpos glorificados se parecerán al cuerpo de Él. Y también, hermanos, se parecerán al cuerpo que nosotros tenemos hoy en día. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes eso? Y nos vamos a conocer. Nos vamos a conocer. Fíjese que la Biblia dice que un día Jesús fue con 3 de sus discípulos al monte. Y ahí en el monte se transfiguró. Él se transfiguró. Usted conoce la historia. Y ahí cuando Él se transfiguró, vinieron y se aparecieron con Él 2 personajes. Uno era Moisés y el otro Elías. Ahora la pregunta es, ¿cómo Pedro, cómo Juan, que estaban allí, sabían que ese era Moisés y sabía que era Elías? ¿Cómo? Si no tenían una fotografía de ellos, nunca los vieron y esculpieron su fotografía en una roca para decir, mira, no, y son hombres que habían existido muchos años antes que ellos. ¿Cómo ellos sabían que ellos eran? Bueno, es sencillo. El Señor les dio la capacidad, les reveló quiénes eran ellos. Y entonces cuando andemos en la eternidad, mira, la hermana Blanca, aleluya, gloria a Dios, aquí está. Mira, yo el pastor, qué alegría verlo por acá. Amén. Nos vamos a conocer. Conocían que era Elías, que era Moisés, porque el Espíritu se lo reveló. Entonces ese cuerpo va a tener una capacidad así de saber quién es quién. Amén. Muy bien, qué interesante. ¿Sabían ustedes que ese cuerpo glorificado va a poder comer aunque no sea necesario comer? Bueno, porque hoy en día nosotros estamos aquí y de repente terminamos el servicio y decimos, ay, qué hambre tengo yo. Y el comer nos es necesario para poder nosotros, hermanos, tener energías, tener fuerzas, ¿verdad que sí? Bueno, pero este cuerpo no va a necesitar comer, pero va a poder comer. Mire lo que dice la Biblia en Lucas 24, verso 41 al 43. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, miren lo que Él les preguntó. ¿Tenéis aquí algo de comer? Les preguntó. Entonces le dieron parte ¿de qué? De un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y ¿qué hizo? Y lo comió delante de ellos. Le dieron su pedazo de pescado. Agarró y comió con ellos. Y Él ya era o estaba glorificado. Pero no comió porque tenía hambre, porque le era necesario. No. Hermanos, imagínense qué interesante. No es porque Él lo necesitaba. No. Jesús también tuvo la habilidad de comer, aunque no era necesario para poder sobrevivir. Hay otro caso similar a este. Un día dice la Biblia en Génesis capítulo 18, estaba Abraham sentado en la puerta de su casa al calor del día. A buenas 12 del mediodía, por decirlo así. Estaba él sentado y de repente llegan 3 varones caminando donde él estaba. Y cuando él llega, les dice, si he hallado gracia delante de ustedes, no se vayan de largo. Quédense, lávense sus pies y coman conmigo. Y así fue, hermanos. Y fíjense que se quedaron con él. Y vino él y dice la escritura, porque ahí es muy largo la escritura, dice que fue, tomó un animalito, lo pusieron a cocinar y bueno. Y al final dice, tomó el verso 8. Tomó también, ¿qué tomó? Mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol. ¿Y qué hicieron? Y comieron.
Y después de que comieron, dice la Biblia que 2 de ellos se fueron a Sodoma y a Gomorra. Y el otro se quedó con él y le dice, esconderé algo yo a Abraham cuando Abraham es mi amigo. Y comienzan a hablar y le dice, Señor, pero si hubieran 50 justos en Sodoma, ¿la vas a destruir? No, si hubieran 50 no. Y comienzan, hermano. Al final ustedes saben la historia. Dice que fuego descendió del fuego y destruyó a la ciudad. Pero estos seres angelicales que venían de allá pudieron comer mantequilla con leche y el becerro preparado. ¿Qué les parece? Vamos a tener esa capacidad nosotros también. Aleluya. La gloria sea para el Señor. El cuerpo que el Señor nos va a dar va a tener la capacidad de ascender hasta el tercer cielo. Wow. Qué interesante eso. Vea lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 24, verso 51. Lo van a poner los muchachos ahí. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. Y dice, y fue llevado ¿a dónde? ¿Pero a dónde? Al cielo. Fue llevado arriba al cielo. Hermanos míos, si usted quiere ir, hay 3 cielos, ¿ok? El primer cielo es donde vuelan las aves, donde están las nubes. Primer cielo. El segundo cielo donde están, hermanos, los planetas, las estrellas, la galaxia. Y el tercer cielo es donde mora Dios. ¿Ok? Vamos a decir que usted y yo queremos ir a la luna. Para ir a la luna nos tenemos que subir a una nave espacial. Y al llegar allá no nos podemos bajar así como estamos, de elegantes, así, no. En la luna tenemos que usar un traje especial para poder respirar. Porque cada ser ha sido creado por Dios y Dios le ha hecho un hábitat. Mire, los peces, las ballenas, los tiburones son seres especiales y Dios les hizo un hábitat a ellos allí en el agua. Usted ve que esos tiburones nadan debajo del agua, profundidades enormes. Ahora trate de meterse usted a habitar ahí abajo. ¿Qué le va a pasar? Se va a ahogar. Amárrese a su cuello una roca y tírese, y en 5 minutos usted falleció, porque ese lugar no fue creado para usted, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, en este cuerpo nosotros no podemos viajar allá arriba a la eternidad, allá donde está Dios. No podemos llegar así. Pero note que cuando Cristo fue glorificado, dice que Él ascendió al cielo. Miren lo que dice en Hechos 1:9. Hechos 1:9. ¿Está conmigo? Dice así, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, viene hablando de Jesús, fue alzado y le recibió. ¿Qué le recibió? Una nube que le ocultó de sus ojos. Pero Jesús no solamente la nube le ocultó y se quedó allí, no, Él siguió subiendo, subiendo, subiendo. Y salió, hermanos, de la atmósfera de nosotros. Y pasó por la luna y siguió subiendo, y siguió subiendo, y siguió subiendo. ¿Están conmigo? ¿Y sabe por qué digo que siguió subiendo y llegó hasta el tercer cielo? Porque la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces Él subió hasta allá. Pero ¿por qué subió? Porque tenía ese cuerpo especial, glorificado. Un cuerpo que lo va a tener usted y lo voy a tener yo. Por eso vale la pena luchar, esforzarme. Amén. Termino con esto diciendo que es evidente que hay mucho que comentar con respecto a este tema, y que también, hermano, es evidente que hay muchas cosas que las desconocemos.
Dios no nos la reveló, pero lo poco que nos reveló debe bastarnos para confiar en que eso va a ser algo maravilloso. Amén. Todos quienes conocemos al Señor vamos a gozar una eternidad perfecta con Él, poseyendo o teniendo un cuerpo glorificado, diseñado única y exclusivamente para pasar una eternidad con Dios. Este cuerpo se envejece. ¿Cuántos años dura? ¿Cuántos años dura? 80, 90, 100, 115 y de allí adiós. Pero ese cuerpo que nosotros vamos a tener, ese cuerpo, hermanos míos, usted y yo nunca vamos a morir. Vamos a ser eternos. Pareciera que le dije algo sencillito, pero no se imagina el notición que le di. Es algo grande y maravilloso. ¿Quiere ponerse de pie? Vale la pena venir a la iglesia, vale la pena servirle al Señor, vale la pena honrarlo, vale la pena exaltarlo, porque Dios, hermanos, pronto vendrá y nos glorificará. Invitamos a aquel que no tiene a Jesús como su Señor y como su Salvador, que le dé su vida a Él para que sea acreedor de esta bendición. Porque si no, se va a quedar y su cuerpo va a ser consumido en las llamas del infierno. Pero si le da su vida al Señor, el Señor lo va a glorificar, lo va a transformar y lo va a bendecir grandemente. Cierre sus ojos ahí donde está. Si hubiese alguien que le permite al Señor